cómo ha pasado esta cuarentena? Bueno, bien, bien, gracias a vos por el contacto y bien, acá estamos esperando que esto termine de una vez y que podamos volver a nuestras actividades, obviamente, que podamos llevarlas adelante, ¿no? También de buena forma, ¿no? Claro. Que podamos recuperar la libertad que teníamos antes y sin problemas con nuestra salud, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, profe, para entrar en materia rapidito, para no quitarle mucho tiempo a usted, y bueno, vuelvo y repito, agradecerle a usted por tener el placer de compartir con nosotros sus conocimientos, su paso por acá por nuestro fútbol ecuatoriano, pues no. Profe, sí una pregunta rapidito, ¿hincha de qué equipo es usted allá en Argentina? Yo acá soy hincha de River, soy hincha de River Bien, desde toda la del más vida. grande. Bien, ahí estamos bien Sí, entonces. sí, para mí sí, para mí Listo, sí el más profe. grande. Así es, pensamos iguales. ¿En qué, Perfecto. en qué momento comienza usted a decidirse por ser jugador profesional de fútbol y a ver al fútbol de una manera para afrontar la vida? Bueno, creo que eh, no hubo un momento en el que yo decidí ser futbolista profesional, sino que la misma, la misma carrera, el mismo juego te va llevando a lo que después terminás siendo, sin pensar demasiado. No hay mucho tiempo para pensar. Cuando ese tiempo a veces se da para poder pensar, ahí es donde a veces uno cambia algunas cosas de las que está llevando a cabo. Entonces, nuestra carrera es muy vertiginosa, va muy rápido y uno empieza como un juego y después se transformó en una profesión, ¿no? Entonces, uno va, empecé siendo un futbolista juvenil, futbolista amateur, futbolista semiprofesional, futbolista profesional, después dejé de jugar y pasé a ser asistente técnico y después me recibí de técnico y fui técnico y uno va y va y va y va y muchas veces no tiene tiempo para pensar. Y bueno, y hoy nos toca ya estar acá donde estamos, ¿no? Profe, ¿cómo se dio su llegada para ser técnico acá en el fútbol ecuatoriano? Me imagino que a finales del 2005 alguien, algún contacto de acá de Ecuador lo contactó a usted para que pueda venir a ser técnico en ese tiempo del Olmedo, ¿verdad? Ya para el año 2006. Sí, en enero del 2006 me llamó acá un empresario argentino que yo lo conocía, había sido futbolista, había jugado conmigo también acá en Argentina y él me dijo que el Club Centro Deportivo Olmedo estaba interesado en contratarme como entrenador y bueno, al tiempo a los días me llamó Eduardo Granizo, que era el presidente del Olmedo, y bueno, nos pusimos de acuerdo y ahí arrancó mi, mi carrera como entrenador en Olmedo. Yo ahí después ya estuve los 5 o 6 años. ¿Fue su primera experiencia dirigiendo fuera de Argentina? Sí, como entrenador, yo solo sí, yo desde el año 95 había empezado a trabajar acá en Argentina como asistente de Carlos Grigol, un entrenador de mucho recorrido acá y reconocimiento en el país. Yo trabajé con él prácticamente 10 años, del año 95 al año 2004, en Gimnasia de Grima de la Plata. Estuvimos en España un año en el Betis de Sevilla, en ¿Okay? Rosario Central, en Unión de Santa Fe. Todo eso hice con él como asistente y en el año 2006 yo, como te decía antes, no, sin mucho tiempo para pensar, Grigol dejó de trabajar en el año 2004. Inmediatamente me salió una posibilidad para ir a trabajar a Independiente de Avellaneda, de acá de Argentina, con Daniel Bertoni, que era el entrenador en ese momento, le tocaba agarrar como entrenador en ese momento, y bueno, Bertoni me invita a trabajar con él como asistente, voy a trabajar con él un año y cuando él decide irse Independiente, inmediatamente me sale la posibilidad de ir a
a Riobamba a trabajar a Olmedo y también y me fui para allá y empecé ahí mi carrera como entrenador. ¿Y cómo fue ese reto tener un equipo de la sierra, sabiendo que muy duro? Me imagino que la primera vez también, aparte de ser afuera del país, de su país, dirigir un equipo de la sierra y al equipo del Olmedo. ¿Cómo consideró ese reto para usted con el equipo del Ciclón Andino? No, no, bien, me fue muy bien a mí en Riobamba. Yo eh, conté con la ventaja de tener un buen equipo. En ese momento Olmedo tenía un gran equipo, había sido campeón en Claro, el 2004 y tenía una base muy buena de jugadores, una 2004. defensa muy buena, un arquero muy bueno, Corozo, Ledesma, Bagüí, Perlaza, Javier Caicedo, el Gordo Lucho, el Chino Ramos, más los extranjeros que nos llevamos nosotros en ese momento, Jorge Torales, Barcos, Germán Castillo, Diego Romero. Con eso se armó un equipo muy bueno que ese año anduvo muy bien, gracias a Dios, y bueno, fue el club que me dio la posibilidad de hacerme conocer en Ecuador y a partir de ahí inicié ahí mi carrera en Ecuador que me fue bastante bien. Así es, ahí vino el Cuenquita. ¿Cómo considera su paso y lo logrado en el club en esa temporada? El Cuenquita también tenía un gran equipo y usted salió su campeón con el Cuenca, ¿verdad? Sí, sí, salimos subcampeones de Liga de Quito, que en ese momento, en el año 2007, Liga venía a ser campeón, era uno de los mejores equipos que había en América. Liga en ese momento, nosotros terminamos subcampeones de ellos ese año, 2007. Y en Cuenca fue diferente, porque en Cuenca hubo que también armar un equipo prácticamente de cero, pero con la ventaja de que yo ya llevaba un año en el país y Por supuesto. conocía mucho los jugadores, entonces los jugadores que yo traté de llevar a Cuenca eran jugadores que conocía, más Klimoui, Fleitas que ya estaban en Cuenca, por ejemplo, Borges, jugadores que ya estaban en Cuenca y yo tenía la posibilidad de conocer. Con eso pudimos Cristian Gómez, pudimos armar también un buen equipo. Y que estuvo 2 años siempre, ese Cuenca estuvo 2 años siempre a tope, peleando los primeros lugares, participación a la Copa, peleando el campeonato, con muchos jugadores jóvenes que salieron en ese momento, como Matamoro, como Preciado, como Polo Huila, Claro. como Raúl Alvarado, como Víctor Cuesta, como eh, Paredes, el lateral derecho que después fue jugador de selección, fue a Barcelona, bueno, muchos jugadores jóvenes que surgieron también de ese Cangá, de ese periodo nuestro en Cuenca. Se cumplió lo planteado en realidad al momento de usted llegar al Cuenca. Dijo, bueno, vamos a plantear en primer lugar llegar hasta estar en los primeros lugares del campeonato y lo demás pues que venga por añadidura. Ese Cuenca tuvo un gran equipo, como usted lo decía, a Climo, a Marcelito Fleitas, que también, gracias a Dios, lo tuve aquí como invitado y también hablábamos de cuando usted lo dirigió. Asimismo estuvo el argentino Toledo, creo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, sí, nosotros los extranjeros que llevamos a Cuenca al principio fueron Ferreira, claro. Juan Carlos Ferreira, Alexis Olivera, después fue Soriano en lugar de Alexis Olivera, y después fueron Javier Toledo y Mauricio Ferradas en lugar de Ferreira y de Soriano, además de Castillo, de Germán Castillo, de Federico Barrionuevo, que también estuvo en Cuenca, y después estuvo Carboni también en reemplazo de alguno de ellos, y Toledo también en reemplazo, Toledo no, Torales, Morales. cuando se fueron Toledo y Ferradas, porque bueno, ya el segundo año, de la mitad del segundo año en adelante, bueno, todo el segundo año Cuenca fue un conflicto atrás de otro, con temas económicos. Y el primer año fue muy bueno, hasta que el equipo clasificó a la Copa, y una vez que terminó la Copa, empezaron muchos problemas económicos, y bueno, ya el segundo año fue un año lleno de conflictos. A pesar de eso, el equipo terminó clasificando nuevamente a la siguiente Copa Libertadores y haciendo una muy buena campaña, pero cambiando jugadores nuevamente en el medio, y bueno, que fue lamentablemente lo que desencadenó que nosotros nos tengamos que ir, porque ya no tenía mucho sentido seguir, saber que por más que el equipo esté clasificado a Copa Libertadores
del siguiente año, pero sabíamos lo que iba a pasar, que era lo que ya nos pasó ese año, entonces no tenía mucho sentido seguir porque ya había mucho desgaste, 2 años, y sabíamos que las cosas siempre en Cuenca tienen un final que ya sabemos todos cuál es. Se Claro, arma sí. bien, arranca bien y después el final siempre es el mismo. Entonces nosotros decidimos en ese momento irnos y bueno, después nuestra carrera continuó en Emelec. Claro, y ahí se vino el paso de Melec y usted se fue a Melec. ¿Será que la goleada que usted le clavó al equipo eléctrico motivaron a la contratación para que se dé a la llegada del club? Usted le ganó 4-0 siendo director técnico del Cuenquita, ¿no? Sí, sí, me parece que sí, un partido ganamos 4-0 de local, un partido de noche. De local, así es, de noche, así Sí, es. sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Pero hemos hecho, siempre nos tocó, con Olmedo también hay un partido que yo siempre recuerdo, que todos recuerdan, un partido muy lindo en el Capuel, que ganó Olmedo 3-2. Ese fue un partido con Partidazo. goles de Barcos, Torales y Escalada, creo, Mondaini no, pero Escalada sí hizo un gol también muy lindo. Ese fue un partidazo que termina siendo un gol Barcos que Claro, arrancó en es la mitad verdad. de la cancha gambeteando y metió un golazo impresionante. Ese fue un partido también que yo siempre recuerdo. Profe, ¿quién lo llamó a usted para que vaya al club Sport Emelec? Creo que en el 2009 ya entró la era de Nasib Neme, ¿verdad? Sí, nací cuando yo todo el vínculo con Emelec lo hice con él. Antes me había llamado otra persona, otro directivo, creo que era Bonar de apellido. Bueno, estaba Elías Guate, que era el presidente, Elías Guate, Bonar. Fueron ellos los que primero me llamaron, Eduardo Bonar. Eduardo Bonar, pero como yo estaba trabajando quedamos en hablar más adelante y bueno, yo una vez desvinculado de Cuenca, ya el que se puso en contacto conmigo fue Nasib Neme y él en ese momento estaba de presidente de la comisión de fútbol y bueno, con él fue que yo hice todas las primeras charlas, que tampoco fueron muchas porque, como digo siempre, cuando uno se sienta a hablar con Nasib, no hay muchos no para decir, porque él, su calidad, su nivel, su categoría de dirigente eh, es excelente y todo lo que propone siempre es ambicioso y lo que él proponía en ese momento para nosotros era muy bueno, a pesar de que Emelec en ese momento no era lo que es hoy. Emelec en ese momento había que rearmarse todo, había que rearmar un predio para entrenar, había que rearmar una concentración, había que armar un equipo, porque donde nosotros llegamos en ese momento, Emelec se quedaba prácticamente contaba con 10 12 jugadores nada más, entonces había que rearmar casi todo y bueno, junto con él, que como te decía recién, con su capacidad de dirigente y sus años y su experiencia en el fútbol, pudimos armar algo bueno, como que fue lo que después, a lo largo de 10 12 años, le dio fue el inicio, ¿no? Nosotros hicimos el inicio de una base de jugadores sólida, uno o dos campos de entrenamiento que no estaban bien en ese momento, una concentración, pero sobre todo la base de jugadores que arrancó ese año con nosotros, que había algunos jugadores que ya estaban, Elizaga, Carlos Quiñones, José Luis, Aguirre, no me quiero olvidar de ninguno, y ahí se agregó, bueno, Marcelo Fleita, Klimowi, eh, claro, todos los Estaba Quiroz bachiller, también, el Mena, David, Egner David Valencia. Quiró, Mena, Ener Exacto. Valencia y Ener, Ener Valencia, El Colorado Gaibor, Rivera. claro, estaba el Guillermo Rivera, sí, la verdad que era un equipo, pudimos armar en poco tiempo un equipo bastante sólido, que después con el tiempo, mejorándole por línea una o dos cosas, terminó siendo un equipo campeón recién al cuarto o quinto año, pero haciendo campañas y pegando en el palo casi siempre Claro, todos es los verdad. años, ¿no? Todos los años. Profe, ¿cómo Nosotros, vivía usted los clásicos o las previas del clásico del astillero? eh, bueno, los clásicos, bueno, todos sabemos cómo se vive el clásico en Guayaquil. Tuvimos la suerte de que, bueno, nos haya ido siempre bastante bien, porque me tocó jugar 4 clásicos
De los cuatro empatamos tres y ganamos uno en cancha de El Barcelona, Monumental. en el Monumental, un gol de Quirós, me acuerdo. ¿Sí? Después empatamos los otros tres, pero uno en el Capo, el que íbamos perdiendo 2-0 al término del primer tiempo. Creo que fue el día que debutaron Pablo Pérez y Peirone, que habían Por llegado como supuesto. jugador, habían llegado como jugadores nuevos a mitad de año y entraron ellos dos en el segundo tiempo, no solo por la entrada de ellos dos, sino porque el Y equipo la, salió a buscar ese empate y logró el empate y casi al final gana con una jugada de Achillier, me acuerdo, ahí ¿Sí? abajo del arco que hubiera sido el triunfo, pero de ese clásico me acuerdo también siempre porque fue un clásico que se vivió con mucha emoción. Profe, usted siempre también lo tuvo como, lo dirigió a El Salvador al Milagroso Mendoza y él fue justamente quien hizo el 2-2, pues, ¿verdad? ¿Había una cábala de meterlo casi siempre al final del partido? ¿Por cuál era la cuestión? Que siempre entraba a los últimos minutos y la invocó en Manta, la hizo en el Clásico y así mismo la hizo contra el Zamora en Venezuela, que fue la primera participación en Copa Sudamericana, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Franco, que siempre la metía, o es que usted decía, ya vamos ahorita y la vas a meter, gordo? Bueno, lo que pasa es que en ese momento teníamos muchos delanteros. Nosotros teníamos Mendoza, Torales, Jason, Zambrano, estaba el Team Delgado, estaba el Chueco García, Sí. no me quiero olvidar de ningún otro. Bueno, estaba Ener, que recién empezaba, todavía no, casi no jugaba, estaba Mena, todos jugadores de Joe mitad de cancha Rojas. hacia, estaba Joao también, por supuesto, pero bueno, nosotros a Joao lo hacíamos jugar en otra posición para que pudiera jugar también, y además porque en esa posición donde él jugaba rendía muy bien. Y Frank era un jugador que tenía unas características, más bien es un jugador en ese momento de jugar cerca del área, de definir bien, y nosotros arrancábamos los partidos con Jason y con Torales, que eran dos jugadores más de desgaste, de presionar, de no dejar salir al rival claro. Y, y- y Franco entraba siempre en el segundo tiempo, ya cuando el rival estaba un poco más desgastado, Exacto. y bueno, él tenía las situaciones de gol y las Se le aprovechaba. daban, ¿no? Y las aprovechaba, sí, sí, por supuesto. Bueno, por eso siempre se habla de que el fútbol es un deporte que se juega en equipo y cada uno tiene derecho, ¿no? Hola. Profe, No. de referencia, sí, sí, ahorita sí lo escuché. Los mejores números que usted tiene acá en el Ecuador se dan con el equipo millonario. ¿Cómo califica usted ya globalizando todo este año con el equipo eléctrico en su temporada? ¿Cómo usted dijo, bueno, este año nos fue bien, logramos lo que... Bueno, el logro siempre lo que uno quiere es salir campeón, pero muy aparte de eso, ¿logró sus expectativas con el club Sport Emelec? Bueno, a ver, a todos nos gusta salir campeón, pero, pero bueno, viendo cómo inició ese año, cómo nosotros iniciamos ese año con Emelec y viendo cómo lo terminamos, eh, la verdad que fue un muy buen año que se debió haber coronado con el campeonato. Lamentablemente el sistema de campeonato no nos permitió ser el mejor equipo del año, que realmente fuimos el mejor equipo del año. Tanto Deportivo Quito como Por Cuenca en ese supuesto que momento sí. que llegaron a La jugar la final. final, ninguno de los dos había hecho un año tan parejo como el que habíamos hecho nosotros. Tanto Cuenca como Deportivo Quito se pudieron armar en la mitad de año, hicieron una buena mitad de año, pero nosotros realmente habíamos hecho un año completo bueno. Lo planteado siempre es tratar de salir campeón a final de año, pues no. Pero yo le preguntaba si es que muy aparte de eso se logró lo que su cuerpo técnico se había planteado con el equipo, pues no, por ejemplo, lograr una clasificación a Copa Libertadores o Copa Sudamericana y estar entre los primeros lugares. Sí, sí, realmente
El equipo clasificó a Copa Sudamericana a mitad de año, después de haber ganado la primera etapa. Y después terminó siendo el equipo que más puntos hizo en el año, 73 puntos, y clasificado para la Copa Libertadores en un partido repechaje contra Liga. Me acuerdo en ese momento que es el día de hoy, que todavía sigue siendo muy recordado ese partido, que ganamos 1-0 en los dos partidos de repechaje, tanto en el Capuel como en Casablanca, y Por supuesto. cumpliendo objetivos muy buenos. Ser el equipo que más puntos hizo en el año, clasificando a Copa Sudamericana a mitad de año y terminando clasificado a Copa Libertadores en un año que se había arrancado de cero, creo que, y como venía el equipo el año anterior, creo que terminó siendo un año muy bueno, lamentablemente sin la posibilidad de haber sido campeones, ¿no? Sí, ahorita nos está escribiendo la gente de Guayaquil y nos dicen el 2009 mereció salir campeón con Emelec. Yo creo lo mismo, la verdad, porque me pareció que el sistema no favoreció, dado que el equipo millonario fue el que más puntos logró, y algo extraño en sí que la final se la disputó el Cuenca con el Quito y el equipo millonario en la tabla acumulada queda primero, pero no logra el campeonato. Ya después de Sí. esto, profe, su rumbo lo cogió para la ciudad de Manta, ¿verdad? ¿Cómo cataloga usted ese año por allá en la ciudad de Manta? Nuevos aires allá en la provincia de Manabí. Eh, bueno, yo después de Melec, yo estuve un año acá en Argentina sin trabajar. Fueron muchos años seguidos de. Yo empecé a trabajar en el año 95 como asistente de entrenador, y estamos hablando del año 2009 que me fui de Melec sin parar. Muchos años en Ecuador también. eh, Cuando uno mira para atrás, viste, empieza a mirar y bueno, hay una familia, hay hijos, ya no está más tu papá, ya no está más tu abuela, ya pasan muchas cosas en la vida. Y bueno, en el año 2009 yo salí de Melec por todas estas cosas, por un desgaste que yo ya tenía esos últimos años, y estuve un año acá en Argentina, dedicado un poco acá a mi familia y recargando un poco de energías. Y bueno, después tuve Manta para ir a trabajar, acepté, me pareció, a mí yo le doy mucha importancia a las relaciones con las personas, y me pareció muy buena gente la que me vino a buscar de Manta, tanto la familia Estrada, Ah, en ese momento que era el presidente del club, y me convencieron, tal es así que por ahí deportivamente no nos fue tan bien, pero sí pudimos colaborar para que el Manta hoy tenga su lugar de entrenamiento, tenga su predio, tenga su concentración. Es algo que siempre hablamos con Jaime Estrada sobre ah, eso, que ellos estaban dispuestos a mejorar todo lo que mejoraron, y bueno, gracias a ese año que se inició con nosotros, también lo mismo, pudieron tener después eh, todo eso que te dije recién, un lindo lugar para entrenar, lugares de concentración muy buenos. Y bueno, de ahí yo después de Manta volví para Argentina, creo que me fui de ahí, fui a Chile, después fui a San Juan, bueno, después ya di un par de vueltas más y volví a Olmedo en el 2015. así es. eh, y bueno, ahí un poco más o menos el recorrido. Profe, también estuvo usted por las inferiores de San Lorenzo, ¿verdad? Sí, después en las inferiores de San Lorenzo estuve cuando volví de Olmedo. Cuando volví de Allá, Olmedo, no, yo en San Lorenzo estuve 2016, sí, cuando volví de Olmedo. 2016. Estuve todo el 2016, y iniciaba el 2017 en San Lorenzo, y ahí me volví a ir a Guayaquil, a River, que vino la dirigencia de River, acá estaba muy mal el equipo en ese momento, y de River de Guayaquil, ¿no? Por supuesto. Eh, y bueno, terminé yéndome a River de Guayaquil, y estuve ahí prácticamente un año, solo el final del campeonato que, bueno, también la dirigencia decidió cambiar el cuerpo técnico, y bueno, volví para Argentina nuevamente.
Profe, ¿qué cambio usted observó del fútbol ecuatoriano 2006, 2007, 2008 al cambio cuando usted vino a dirigir a River Plate, bueno, Guayaquil City en este caso, pues, ¿no? ¿Qué cambios usted vio, la evolución del fútbol ecuatoriano o cómo usted ve hoy en día el fútbol ecuatoriano comparado hace unos 10 años atrás? Bueno, tuvo una evolución, fue una evolución constante la del fútbol ecuatoriano. A ver, yo cuando llegué, siempre digo lo mismo, cuando yo llegué, cuando yo fui al 2006 a Ecuador, había muy pocos jugadores fuera del país, fuera de Por supuesto. Ecuador. Creo que era, no sé, el Bambán Hurtado puede ser en el 2006 y Alex Aguinaga y alguno que otro por ahí que andaba por afuera, pero a medida que fueron clasificando a mundiales y empezaron a tener muchas más participaciones en los torneos internacionales y empezaron a aparecer cada vez más ejemplos como el de Antonio Valencia, que al volver a su país los jugadores que ellos conocen o que son jugadores de selección empiezan a ver en el caso de Antonio Valencia, que viene de afuera y que lo ven cómo se entrena, cómo se alimenta, cómo vive, cómo juega. Entonces eso hizo también elevar el nivel, la competencia misma del fútbol ecuatoriano, fue mejorando y de a poco se empezaron a ir muchos jugadores ecuatorianos afuera del país y eso creo que es muy bueno para todos, fue muy bueno para todos a lo largo de todos estos años porque fue elevando mucho el nivel de los futbolistas y de los clubes. Muchos dirigentes también han colaborado para eso, muchos entrenadores han colaborado para eso, para ese crecimiento que hoy tiene. Quizás hoy está en un proceso de recambio de jugadores. Había una selección que se mantuvo durante un tiempo, se mantuvo y haciendo las cosas bastante bien y bueno, hoy está todavía está habiendo un recambio generacional, a mi entender, y bueno, allá han aparecido muchos jugadores que se ha producido ese recambio y lógicamente tienen que acomodarse definitivamente todo eso y muchos clubes han mejorado en cuanto al trabajo en divisiones formativas, que es la clave para poder mejorar en el fútbol, ¿no? Como Independiente del Valle, ¿no? Sí, creo que Independiente, Liga mismo, Emelec, Católica, Católica. todos creo que han ido mejorando y en la medida que se entienda que esa es la clave para poder tener un buen grupo de futbolistas en cada club y eso va a hacer que la competencia interna mejore a medida que eso vaya sucediendo, obviamente que el fútbol a nivel nacional va a crecer muchísimo más todavía, ¿no? Sí, sabe que tiene toda la razón, porque usted dice, por el año 2006, 2008, eran pocos los jugadores que del Ecuador estaban en el exterior. Hoy en día se realizó un estudio, como hace unos 2, 3 días, en una cuenta amiga, y tenemos ya 22 ecuatorianos solamente en el fútbol de México, sin contar los que están en Europa, que muchos de los que están en Europa son juveniles, tal es el caso de Gonzalo Plata y de muchos jugadores más que se encuentran en ligas europeas, pues, ¿no? Para la gente que recién se está conectando, ¿qué es de la vida del profe Gabriel Perrone hoy en día? Bueno, yo hoy estoy trabajando en el Club River Plate de acá de Argentina, ya hace este que arrancó iba a ser el tercer año, ya que estoy en el club, en un proyecto de juveniles, que es muy, muy interesante. El club en ese aspecto está haciendo las cosas bastante bien. Y, y bueno, yo acá estoy muy cómodo. River es el club donde yo me formé como futbolista y para poder trabajar en divisiones juveniles acá en Argentina, River es uno de los clubes que más materiales da como para poder hacer un buen trabajo y hacer como un lavaje de energías, como recuperar energías para poder continuar en esta profesión que a veces es desgastante, dirigiendo primera división, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Profe, ¿cómo ve el futuro usted de nuestra selección ecuatoriana hoy en día que estamos en una era de recambio, globalizando todo lo que es federación, tanto directivos, cuerpo técnico y también una renovación en jugadores?
Bueno, yo te hablo por ahí a nivel jugadores, a nivel planteles, lo que veo, no me quiero meter en los temas dirigenciales porque no lo sé mucho ni me corresponde. En cuanto a lo deportivo, yo veo que están todas las selecciones en un recambio. No hay ninguna selección que esté consolidada con un 11 como era por ahí hace unos años atrás, que a veces salían medio de memoria algunas selecciones, de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Creo que están todos en un proceso así de buscando lo mejor en cada posición para hacer fuerte cada línea dentro del equipo. Creo que no solo Ecuador está todavía en la búsqueda de un once ideal, sino que están todas las selecciones todavía medio armándose. Creo que el fútbol en general produce todo esto, ¿no? Porque muchos jugadores que se empiezan a ir, no se quedan en el torneo nacional, entonces uno los empieza a perder de vista y no es lo mismo cuando los tenés que cuando están en tu fútbol que cuando están afuera. Bueno, Claro. todo eso influye. Yo me acuerdo que en el 2006, cuando 2006-2010, que fueron los mundiales que Ecuador empezó a participar, yo me acuerdo cuando llegué en el 2006, la mayoría de los jugadores que jugaban en la selección jugaban en el fútbol ecuatoriano. Sí, por Y, supuesto. y a partir de esos primeros mundiales, después ya no, ya tenían que traer los jugadores que venían de los distintos de los distintos países. Entonces ya ahí empieza a jugar el tema de la altura, que no están adaptados, que bueno, todo eso que empieza a complicar un poco todo, ¿no? Sí, el único que teníamos fuera en el 2006 era Quinito Méndez, que estaba en el PSV. Era el Sí. único. Sí. Bueno, profe, le voy a hacer unas preguntas como para distraernos un rato, pues, ¿no? ¿Partido de fútbol que más lo marcó a usted como director técnico? Eh, Partidos de fútbol que más me marcaron, y bueno, a ver, por lo general siempre son partidos finales, ¿viste? Que uno gana. La verdad que tuve suerte, porque partidos finales perder no me tocó muchos. La verdad, sí, no, en serio, los partidos finales que tuve decisivos, tuve la suerte de ganarlos. Por ejemplo, el partido contra Liga de Puerto Viejo, que con Emelec, que nos hizo ganar la etapa, Ok, sí. lo terminamos ganando 2-1. El partido contra Liga de Quito, repechaje para ir a Copa Libertadores, lo terminamos ganando 1-0 y 1-0 los dos. Después en Chile me tocó ganar una final por un ascenso con Rangers de Talca Oh, contra Everton de Viña del Mar. En final de ida y vuelta me tocó ganar y ascender con dos empates. Eh, eh, bueno, esos son los partidos lo que más... marcaron usted. Sí, sí, porque son partidos finales, viste, que implican mucho, que ganar una final por un ascenso, con toda una ciudad por detrás, viste. Lo mismo en Guayaquil con Emelec ganándole a Liga esa final para ir a una Copa Libertadores también, son partidos Está buenísimo. Sí, sí. son partidos que marcan mucho y dejan cosas, entonces creo que esos fueron los partidos que más recuerdo. Capaz que hay algún otro, pero no, ahora no. Son esos tres, me parece. Listo, Después, profe. obviamente, después clásicos y todas esas cosas, Oh. pero más que nada estos partidos que te digo. Un ídolo del fútbol para usted. Un ídolo del fútbol. Eh, bueno, yo como futbolista siempre admiré mucho a Daniel Pasarela. Creo que en el puesto de defensor central, como jugaba él, fue uno de los mejores de la historia. Y, y después, bueno, muchos futbolistas, pero qué sé yo, me quedo Maradona, imposible no nombrarlo, ¿no? Por todo lo que genera como futbolista y por todo lo que los resultados
mundiales y cosas que dio acá en el fútbol argentino. Y después, bueno, obviamente Messi ahora creo que tampoco es imposible no nombrarlo, ¿no? No, por supuesto. Después hay, Bueno, después hay, después hay muchos futbolistas que, bueno, que me gustan y que generan un montón de cosas. bueno, vamos a leer aquí una preguntita que nos ha hecho Jimmy. Dice así, ¿cómo vivió usted el partido Emelec Liga por el repechaje? Y otra que también nos hizo por ahí mismo. ¿Cuáles fueron sus mejores jugadores en el Olmedo? ¿La de Melec cómo era? Porque se me ¿Cómo, vi cortó un poquito. ¿Cómo vivió usted el partido del repechaje contra Liga de Quito? Bueno, ese fue un partido, fueron dos partidos, ¿no? Obviamente, fueron dos partidos. Uno de local en el Capuel, donde la hinchada ese día no se fue muy contenta porque ganamos 1-0 nada más, porque me acuerdo Queda que, claro. me acuerdo que llegamos al vestuario y algunos jugadores me decían, profe, ¿qué quiere la gente? Me decían, ganamos 1-0, pero bueno, la gente a veces hay que entenderla porque si se está toda la semana, viste, diciéndole que hay que ganar 3-0 porque después Liga ya te mete 4 porque la altura Claro. y esto y lo otro, pero bueno, la gente en ese momento todavía no estaba muy segura de lo que el equipo podía darle, a pesar de que el equipo ganaba casi todos los partidos de visitante en la altura, entonces la gente todavía no estaba muy segura de eso, no estaba confiada, y bueno, después en el partido de vuelta la gente lo festejó mucho, creo que festejó como si hubiera sido un campeonato ese partido y esa clasificación a la Copa Libertadores. Y después, los mejores jugadores del Olmedo, me dijiste. Así es. Y bueno, ese año eh, hubo muchos buenos jugadores en ese equipo. Toda la defensa era muy buena. Bauí, Javier Caicedo, el Gordo Lucho. Y el nivel del Flaco Barcos y Torales ese año Claro que sí. fue muy bueno. O sea, nombrar a uno es muy difícil, ¿viste? Porque ese equipo fue la verdad que fue muy bueno. El Chino Ramos también tuvo un nivel muy bueno. Diego Romero, que hoy es el papá. Diego Romero hoy es el papá de Luca Romero, el chico que está debutando en Mallorca con 15 años. Oh, sí, yo me vi ese partido, ¿verdad? Entró con 15, ya va a cumplir los 16, ¿no? Ok, Claro, mire bueno, usted. Sí, sí, sí. Diego Romero, el que fue como extranjero al Olmedo en el 2006. Ajá. Diego Eh, Romero Castillo, Barcos Torales. Diego Romero es el papá de Luca Romero. Oh, buenísimo, buen dato. A ese no me lo sabía. Bueno, déjame mandar un saludo a Tiaguito Fleitas, el hijo de Marcelo, que está ahorita en vivo, que también siempre está pendiente por el papá, que también lo tuvimos aquí invitado. Pues no. Anda, Un dile, saludo, Tiaguito, vaya a decirle a papá que se conecte un rato para que salude al profe. un saludo para Tiago y para el papá también. Bueno, profe, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Hemos conversado un poco tiempo, pero muy bueno, la verdad. Agradecerle por su solidaridad para con nosotros, por estar pendiente para nosotros y darnos un espacio para nuestro espacio. Pues, ¿verdad? Muchas gracias. Un abrazo enorme haber compartido con usted. ¿Algún saludo para la gente acá en Ecuador? Bueno, gracias a vos también por conectarte conmigo, por interesarte en saber cómo estoy, cómo quede mi vida hoy. Y bueno, Ecuador, siempre, lo que digo siempre, yo agradecido siempre a Ecuador por haberme dado la posibilidad de trabajar, de mostrarme como entrenador, de abrirme las puertas. He conocido gente que realmente siempre se ha comportado muy bien conmigo, fuera del fútbol, dentro del fútbol y fuera del fútbol, porque he vivido muchas cosas, o sea, dentro del fútbol un montón y fuera del fútbol con colegio de mis hijos, con un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con el fútbol, que realmente siempre me han tratado muy bien en todas las ciudades que me ha tocado estar, y yo soy un agradecido de Ecuador como país, como sociedad, eh, porque se han brindado siempre al máximo y guardo siempre el mejor de los recuerdos. Así que nada, desearle lo mejor y bueno, que pase pronto esta pandemia y que todos volvamos a vivir nuestra vida
esperemos que lo más normal posible. ¿Qué es lo que más extraña al profesor de Ecuador? Algo en la gastronomía, qué sé yo. Eh, la gastronomía, sí, las comidas, yo todas, prácticamente todas, me gustaban mucho las comidas típicas de cada lugar, tanto de Guayaquil, Un encebollado, dígale ahí. sí, un encebollado, un ceviche, todo lo que es pescado me gustaba, Ah, como las comidas de la sierra, eh, como las comidas de la sierra también, las sopas, wow. todo, la verdad que todo muy rico también. Listo, profe, muchas gracias. Un abrazo enorme y cuídese. Saludos. Bueno, muchas gracias a vos, Gracias, hasta luego. Dale, maestro, gracias. Hasta luego, hasta luego.